Esta es una producción de Mix de Medio. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a su programa Criterios, para poder analizar esos temas tan importantes que acontecen en nuestra nación en este 23 de abril. Y con ese placer de que usted nos puede estar acompañando, vamos a comenzar a abordar no solo esos temas políticos que hemos tocado en los últimos días, sino que ahora es necesario tocar el tema de salud y específicamente trasladarnos a lo que es el seguro social. Respecto al seguro, ¿cuáles son las denuncias que se han dado en los últimos días? Hay una especie de irregularidades, hay demandas, hay algo que arreglar. ¿Cuál es el pronunciamiento también respecto a la ley de especialidades de las profesiones médicas? Bueno, eso más nosotros lo estaremos abordando esta noche con nuestro invitado especial. Estamos hablando del presidente del Colegio Médico, el doctor Iván Solano. Doctor, ¿qué tal? Muy buenas noches, encantado de tenerlo por acá con nosotros. Muy buenas noches, Fernando, gracias por la invitación y qué bueno poder venir al programa Criterios a establecer y dejar en claro el criterio técnico del Colegio Médico, nuestra posición en cuanto a la recientemente aprobada ley de especialidades de las profesiones médicas. Encantado que usted nos pueda estar acompañando y sabemos que es la persona propicia y adecuada para poder abordar estos temas que son de país y que son temas delicados también. ¿Por qué? Porque también ahí la ciudadanía tiene que saberlo porque es la beneficiada de parte del Seguro Social. Pero vamos entrando en materia con ese primer punto, que es la situación de la ley de especialidades de las profesiones médicas. ¿Por qué lo menciono? Porque hay un debate sobre si esta ley era totalmente necesaria o si no lo era, o cuál debería ser el pronunciamiento correcto o las modificaciones que se les podrían hacer. Por favor, doctor. Bueno, en primer lugar, para poner en contexto el tema, decirles que esta ley surge de la presentación de un anteproyecto allá por el 16 de enero de 2024, donde un grupo de colegas médicos asociados en FEDEMED presentan a la Asamblea Legislativa este anteproyecto. Y así la dinámica legislativa pues hace que se designe a la comisión política el que trate es el desarrollo de este anteproyecto o la discusión de este anteproyecto. Llama la atención porque este es un proyecto de salud y conociendo la dinámica legislativa, quienes debieron haber conocido desde nuestro punto de vista lógico esta discusión de este anteproyecto es la Comisión de Salud, pero se le delega a la Comisión Política. Ese es un punto que hay que señalar y decir, están los miembros de la Comisión Política, son los más idóneos para analizar un problema de salud. Esa es una pregunta que le dejo a los televidentes, que cada uno tendrá sus propias respuestas. Dicho esto, la Comisión Política presidida por el presidente de la Asamblea Legislativa, el señor Ernesto Castro, comienza a convocar diferentes actores. Primero 11 recibidos el presidente de FEDEMED, luego se invita al ministro de Salud, a la directora del Seguro Social, al presidente del Consejo Superior de Salud Pública, a la jefe nacional de enfermeras del Seguro Social, no a la representante de la Asociación Nacional de Enfermería, que es ANE, sino que probablemente a un miembro que es la jefa de enfermeras del Seguro Social. Además, el presidente de la Junta de Vigilancia de la Profesión Médica y un representante de odontología que no era el presidente de la Sociedad Dental. Todos ellos fueron llamados a dar sus aportes, a explicar cuáles eran los beneficios y qué podría
modificarse o hacerse con respecto a la ley. Y a pesar de que públicamente dentro del desarrollo de las comisiones el señor presidente de la comisión política, el diputado Castro, se comprometió a que el Colegio Médico iba a ser tomado en cuenta para escuchar nuestro análisis sobre este anteproyecto, nunca se nos convocó. Y nosotros el 8 de febrero, estando todavía la gestión anterior del Colegio Médico, se envió una carta dirigida a él como presidente de la Comisión Política, solicitándole se llamara a Colegio Médico para participar en la discusión de esto. Nosotros tenemos copia de esa carta, la cual fue recibida el 8 de febrero, y hasta la fecha de ahora no hemos obtenido ningún tipo de respuesta. En ese sentido, pues es otro punto que llama la atención, porque veamos, estimados televidentes, ¿qué es lo que se estaba discutiendo en ese momento? Una ley de especialidades de las profesiones médicas. ¿Será que el Colegio Médico no es el más idóneo para dar sus aportes cuando es una institución con 80 años de fundación, que está constituida por 43 filiales de especialistas y subespecialistas, quienes pueden ser los más idóneos también para participar en esa discusión del anteproyecto? No se estaba discutiendo, por mencionar algo, una medida económica, ¿verdad?, o una reforma al sistema económico, o a la ley general de fútbol, por ejemplo, para que no nos invitaran. Se está tratando un tema de especialidades y subespecialidades médicas. Por lo tanto, nos llama la atención eso de no querer escuchar la opinión del Colegio Médico. Ahora bien, nosotros desde nuestro primer comunicado de prensa, que lo dimos el 21 de febrero de 2024, establecimos como primer punto que nosotros no nos oponemos a una legislación sobre las especialidades y subespecialidades médicas, a la ley donde se certifique y se recertifique a las especialidades y subespecialidades médicas. No nos oponemos. Es más, Fernando, quiero decirle a usted y a sus televidentes que esa es una lucha que nosotros hemos venido haciendo desde hace mucho tiempo, el lograr que se regulara este tipo de ejercicio. Es decir, disculpe que lo interrumpa, doctor. Entonces, totalmente no es cierto de que, como muchos se menciona por ahí, es que el Colegio Médico está contra la administración, es que por qué no lo hicieron en los gobiernos de Arena, que por qué no lo hicieron en los gobiernos del Frente. Esto viene desde hace tiempo, no es exclusivo de un gobierno en particular. Exacto, y quiero decirle algo, y me llamó la atención que todos los funcionarios que anteriormente mencioné, que asistieron a las reuniones de la Comisión Política, mencionaban que nadie se había preocupado antes de que se regulara la ley, que se regularan las especialidades y subespecialidades médicas. Y eso es algo que no es cierto. Y le voy a mencionar antecedentes, ¿verdad?, porque es bien importante que la población conozca los antecedentes y pueda tener esa información. En 2006, la representante del gremio médico dentro del Consejo Superior de Salud Pública se le encomienda por parte del secretario del Consejo Superior de Salud Pública, el licenciado Quinteros, que actualmente es el presidente del Consejo Superior de Salud Pública, a que se discutiera toda esta temática. La doctora trabaja con un equipo y presenta un documento a la presidencia del Consejo Superior de Salud Pública. Y la presidenta, que en ese momento era la licenciada Guerrero, recibió ese documento y se comprometió a llevarlo a Casa Presidencial para que fuera después enviado a la Asamblea Legislativa. Desconocemos hasta la fecha si ese anteproyecto se quedó engavetado en la oficina de la presidencia del Consejo Superior de Salud Pública o en Casa Presidencial.
primer intento del gremio médico para que se regulara la especialidad y su especialidad. Llega el 2012 y nuevamente la presidencia del Colegio Médico en ese momento, si mal recuerdo, estaba en su primera gestión el doctor Milton Brizuela. Él, junto con su junta directiva, nuevamente convocan a la doctora Susana Ábrego, quien junto con la doctora María Virginia Rodríguez y otro grupo de colegas comienzan nuevamente a buscar que se legislara sobre esto y presentan su producto a la entonces ministra de Salud, la doctora María Isabel Rodríguez, ¿verdad?, que estaba en ese momento como ministra de Salud. Se le entrega en su despacho, la doctora también se compromete a que lo iba a llevar y que en 15 días iba a estar aprobado esto, cosa que no sucede. Solo con esos dos ejemplos, Fernando y estimados amigos televidentes, podemos decir de que como colegio médico nosotros siempre ha sido un objetivo de lucha académica y gremial en que nosotros hemos buscado que se regule esto. Por lo tanto, no podemos estar en desacuerdo con esta ley. Lo que sí estamos de desacuerdo es algunas cosas, que cómo se quieren implementar, la creación de un ente nuevo cuando ya existe la autoridad competente que se lo da la Constitución misma a este Consejo para que lleve a cabo su función, ¿no? Ese es el punto inicial que yo le puedo decir. Bueno, y es así como nosotros nos vamos a trasladar a la primera pausa comercial y continuamos con el análisis cuando regresemos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Especialidades de las profesiones médicas, ¿era necesaria? Pues desde luego, la gente lo venía pidiendo. El Colegio Médico desde hace tiempo también venía promoviendo ciertas iniciativas que pudieran llegar a esto. Pero, a fin de cuentas, lo que se ha presentado cuenta con los artículos idóneos o tal cual con los mecanismos establecidos que puedan beneficiar a la ciudadanía, o es que esta ley tiene muchísimas lagunas que hay que solventar. Doctor. Sí, en ese sentido, comentar y también dejarle claro a la población salvadoreña, Colegio Médico es, dentro de sus funciones, está la de participar en la discusión de los problemas de salud pública de este país. ¿Con qué objeto? Con el objeto de hacer propuestas de solución, con el objeto de que las políticas de salud pública que vengan emanadas del gobierno de turno, del Ministerio de Salud de turno, verdaderamente tengan un impacto positivo sobre la población, sobre la salud de la población salvadoreña. Esa es una de nuestras funciones y es por eso, y reitero, nosotros no estamos en desacuerdo con que se regule la ley de las especialidades, las profesiones médicas, ¿no? Porque era un objetivo que nosotros hemos venido luchando desde hace varias décadas. Pero sí creemos que esta ley tiene muchos vacíos, como usted lo menciona. Y además, desde el punto de vista jurídico, en el análisis que se ha hecho con el equipo jurídico del Colegio Médico, es una ley inconstitucional. ¿Por qué? Porque lo es. ¿Por qué? Sí. Ahí va la respuesta. Fíjate que en el artículo 67 y 68 de la Constitución establece que es el Consejo Superior de Salud Pública, a través de las juntas de vigilancia respectivas de las profesiones sanitarias,
las que van a estar regulando el ejercicio de las profesiones médicas, porque busca ser garantes de la salud del pueblo. Son las instituciones que van a garantizar o que están relacionadas de un modo inmediato con la salud del pueblo. Es el artículo 67 y 68 de la Constitución. De tal manera que una ley secundaria como es esta ley de la especialidad de las profesiones médicas no puede estar por encima de la ley primaria que es la Constitución. Y se está creando un Consejo Nacional Médico con atribuciones que son competencias del Consejo Superior de Salud Pública. Además, le están dando atribuciones sancionatorias, un sistema sancionatorio que ya también está establecido, un sistema sancionatorio en el Código de Salud por el cual se rige el Consejo Superior de Salud Pública y la Junta de Vigilancia de la Profesión Médica. En ese sentido, vemos incongruente el crear un nuevo ente cuando ya está por Constitución la institución que debe vigilar esta situación. Me llamaba la atención que el señor ministro, en esas múltiples apariciones que hizo también en los medios de comunicación, decía: miren, el Consejo Superior de Salud Pública, desde su creación, no le dieron los instrumentos necesarios para llevar a cabo su verdadero papel. ¿Y eso es cierto? Eso es lo que él mencionaba. Entonces, y yo creo que lo que no ha habido es, yo estoy de acuerdo que no ha habido de parte de los políticos de turno darle los instrumentos necesarios al Consejo Superior de Salud Pública y a la Junta de Vigilancia. Pero este es el momento para dárselos. ¿Y por qué no dárselos? Y no que crear otro ente. Eso es algo que uno se queda pensando, ¿y cuál es el objetivo de crear un nuevo ente? Si ya está el ente responsable según la Constitución, reforcemos presupuestariamente, desde el punto de vista presupuestario, la contratación de más personal que les permita llevar a cabo la función esta, y no crear un nuevo ente que va a servir mayor erogación de dinero, ¿verdad? Y sabemos que nuestro país no está en las mejores condiciones, económicas. Entonces, eso es algo que nosotros observamos. Por eso es que nosotros le pedimos a la Presidencia de la República que observe esta ley, una de las razones. Pero antes de continuar hablando de las otras razones, quiero decirles, el Consejo Superior de Salud Pública, cuando uno se gradúa de médico, uno tiene que ir a la Junta de Vigilancia de la Profesión Médica, en este caso, y solicitar un número de autorización. Por ejemplo, y nos entregan un sello. Sí. Este es mi sello profesional, donde está mi número de Junta de Vigilancia, el cual yo debo utilizar para incapacidades médicas, para prescripción de recetas, etc. Pero recientemente, digamos 2-3 años atrás, hubo una reforma al Código de Salud y hoy es necesario que no solo como profesional yo tenga que tener un número de Junta de Vigilancia. También hoy piden que nuestras clínicas, las clínicas privadas o cualquier centro de salud o hospital, en este caso hablemos de las clínicas en general, deben de presentar los atestados para que le den un número de autorización. Y yo presento, este es mi sello de autorización de mi clínica, donde me dan un número, el 706. Pero ¿qué tuve que hacer yo para que me dieran eso? Presentar mis atestados de que yo me había graduado de doctor en medicina, que yo había hecho la especialidad de medicina interna, que yo había hecho la subespecialidad de infectología, etc. O sea, ellos tienen, en el consejo están los atestados míos que dicen de que yo soy médico, soy especialista en medicina interna y soy subespecialista en enfermedades infecciosas. Por lo tanto, ahí como que se desvirtúa un poco de que el Consejo no tiene la capacidad para llevar a cabo este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, eso también lo pongo en conocimiento de la población para que se tome su propia conclusión, ¿no?, de ese punto.
Totalmente. Luego, otras observaciones que nosotros hemos hecho, Fernando, es en cuanto a la conformación del CONADEM. Se llama Consejo Nacional de Especialidades Médicas. Eso significa CONADEM, que sería ese ente que daría las certificaciones y recertificaciones. La composición de esto, cuando tú lo analizas, te dicen que va a haber un director propietario nombrado por el presidente de la República. Va a haber otro director que va a ser nombrado por el Ministerio de Salud, otro por el Ministerio de Educación, otro por el presidente del Consejo Superior de Salud Pública y el último por una entidad que en teoría va a ser la representante de todas las profesiones sanitarias. Ahí prácticamente tú no ves una representación adecuada de las profesiones sanitarias. 4 de 5 son puestas por el Ejecutivo, prácticamente. Entonces, y si tú lo comparas a la composición de cómo está el Consejo Superior de Salud Pública, es mucho más democrática y mucho más inclusiva cómo se conforma el Consejo Superior de Salud Pública. ¿Por qué? Hay solo 2 miembros son nombrados por la Presidencia de la República, el presidente del Consejo y el secretario del Consejo. Los demás miembros que conforman el Consejo Superior de Salud Pública son representantes de las diferentes profesiones sanitarias. Así tenemos de la Junta de Vigilancia de la profesión médica, de laboratorio clínico hay representación, de odontología hay representación, de veterinaria hay representación, de psicología, de enfermería. Es decir, es mucho más democrático a cómo se pretende crear la CONADEM. Entonces son algunos de los puntos que nosotros le hemos pedido a la Presidencia de la República a que observe esta ley, porque nos parece que no es constitucional y que debe de mejorarse en ese aspecto. Cuando ustedes han dado las respectivas recomendaciones, ¿de qué manera ha contestado la Presidencia? Al momento desconocemos, sabemos que la ley fue aprobada el 4 de abril, desconocemos la fecha exacta o si ya fue enviada de la Asamblea Legislativa hacia Casa Presidencial, hacia el área jurídica de Casa Presidencial, porque ahí es bien importante saber, porque desde el momento en que esta ley es recibida en la Presidencia de la República, tienen 15 días hábiles para que la Presidencia de la República dé un dictamen, si la sanciona, que es una opción, si la veta o si la observa. Entonces, en este momento, la Presidencia de la República no se ha pronunciado sobre esta ley. No sabemos dónde pueda estar esa ley, si todavía sigue en la Asamblea Legislativa o ya está en Casa Presidencial. Totalmente, doctor. Se puede resumir en que esto, en lugar de ir enfocado al 100% en salud, es una temática que se ha politizado, acorde a todo lo que hemos comentado. Bueno, igual a nosotros, o en lo personal a mí no me gusta afirmar de lo que yo pienso. Me gusta dar los datos para que las personas que nos ven o que me escuchan puedan tomarse su propio criterio, como es el programa, como el nombre de este programa. ¿Ya? Y que yo les voy a presentar los datos. Ustedes dirán si es algo político o no es algo político. Fíjense, primero la creación de la FEDEMED surge en el contexto electoral del Colegio Médico. El 10 de enero, las elecciones eran el 11 de enero. Por un lado. Segundo, ellos presentan este anteproyecto y ustedes recordarán que son recibidos en la Asamblea Legislativa, se les abren las puertas en horas laborales del personal sanitario y son recibidos por el presidente de la Asamblea Legislativa, por la bancada oficial legislativa, si le podemos decir con bombos y platillos. Y entonces uno se pregunta, ok, el año pasado, allá por julio, si mal no recuerdo, a un grupo de 43 médicos internos que salieron por 15 minutos al frente del Hospital Nacional Rosales a apoyar a 2 médicos residentes y a su compañera interna por el evento trágico que, por cierto,
ya está por cumplirse un año de ese veto, si mal no recuerdo, en mayo, ¿verdad? Lo sancionaron. Y estos colegas que andaban en la Asamblea Legislativa, acompañados de otros personal sanitario, ¿acaso no habían abandonado labores también? ¿Por qué no les aplicaron lo mismo? Otra cosa importante en cuanto a... Ustedes conocen la dinámica legislativa. Se supone que si yo como ciudadano quiero presentar un anteproyecto, yo necesito que un diputado de la Asamblea Legislativa me firme para que le dé iniciativa de ley. Asumamos, usted es diputado, yo le entrego este anteproyecto de ley y usted me da iniciativa de ley y eso pasa a la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa. Analiza el caso y ve de qué se trata el asunto, en este caso es algo relacionado a salud, a quien debería de pasársele es la Comisión de Salud, no a la Comisión Política, que ve aspectos políticos. Entonces, son algunos datos que yo traslado a la población para que vean si esto es una estrategia política de parte del gobierno o no. Bueno, y es así como nos vamos a trasladar a nuestra siguiente pausa comercial. Por favor, no nos cambie, que regresamos aquí en Criterios. Emprendedores. Con Ana López. A las 6 de la mañana, los días lunes, miércoles y viernes. Una entrevista de Mix de Medios a través de Canal 8 Agape TV. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Criterios y seguimos evaluando el tema de salud, el tema específicamente de lo que hemos tocado en los dos bloques anteriores sobre la ley de especialidades de las profesiones médicas. Pero sabe, hay algo que se ha rumorado muchísimo en las redes sociales, algo que ha generado debate, algo que ha generado preocupación. ¿Por qué lo menciono? Porque hay una pregunta respecto a, mire, ¿y las personas que están atendiendo? Los profesionales, ¿son especialistas realmente? ¿O nos están atendiendo médicos generales, cirujanos generales? Eso preocupa también, porque si la población quiere atención de calidad, debe ir también preparada por profesionales, especialistas también. Entonces, ¿hay especialistas o no están trabajando? Doctor, por favor. Bueno, con respecto a esta temática, también viendo esta ley, pareciera que no hay congruencia con la realidad que pasa en el día a día en el sistema público de salud. ¿Por qué decimos esto? Porque aquí, en algún momento dentro de la ley de especialidades médicas, hablan de que uno puede cometer un ejercicio ilegal de la profesión. Sí. ¿Cuándo? Cuando yo estoy brindando servicios profesionales a una persona, pero no tengo las competencias o el respaldo académico de que yo pueda hacerlo. Entonces, ¿y cuál es la realidad que nosotros vemos? En el sistema público, llámese Ministerio de Salud, en los hospitales, por ejemplo, no de San Salvador, pero en los hospitales del interior del país, hay personal médico que son médicos generales y son contratados para atender partos, para atender pediatría, es decir, para otras cosas que en teoría ellos no deberían de hacer, aunque la mayoría de ellos, de los colegas que trabajan ahí, están y lo hacen muy bien, pero según esta ley, ellos estarían violentando el ejercicio, estarían haciendo un ejercicio ilegal de la profesión. Entonces van a quedar sin el respaldo jurídico. Incluso
¿qué va a hacer el ministerio con estos colegas? Es una pregunta que queda y que la ley, revisándola, no responde a eso. Hay muchos vacíos. O, por ejemplo, en el Seguro Social, sabemos que hay muchos médicos generales y muchos médicos familiares que también trabajan en la emergencia y que les ponen a hacer atribuciones que en teoría no deberían de hacerlas. ¿Por qué no lo hacen? Porque hay falta de personal especializado para llevar a cabo eso. Entonces, la institución, como parte de querer suplir esa falta de especialistas, está dándoles atribuciones a estos colegas que a ellos desde el punto de vista legal los ponen en desventaja. ¿Vea? Porque si un colega médico general atiende algo para lo cual no está capacitado, puede ser demandado por impericia, por ejemplo, ¿vea? Por llevar a cabo cosas que no tiene la experticia adecuada. Y la institución en ese caso, como Poncio Pilato, se lavaría las manos, ¿vea? Y nuestros colegas quedarían sin ese respaldo. Por eso es que también preocupa eso, porque durante la ley que nos expliquen las autoridades qué va a pasar con todos esos colegas que llevan a cabo funciones que ellos, las autoridades, nos han puesto a hacer, ¿vea? Con esta nueva ley. ¿Vea? Eso es algo preocupante y además que no está contemplado cómo va a ser. Uno revisa la ley y no aparece nada de eso, ¿no? Entonces, son problemáticas bien difíciles que hay que abordar desde ya para que la ley vaya adecuada, ¿me entiende? Y tiene dos objetivos la ley. Primero, darle la certeza jurídica y asegurarnos una calidad de atención a la población. Es decir, que el paciente esté seguro que la persona que lo está atendiendo verdaderamente tiene las competencias adecuadas para atender el problema por el cual está asistiendo. Pero también el tener una ley de especialidades médicas le daría a los médicos, si está bien elaborada la ley, certeza jurídica, respaldo jurídico y segundo, un reconocimiento a todos los años de estudio que hay tenido que llevar a cabo el médico o cualquier otro profesional sanitario para llegar a alcanzar una especialidad o una subespecialidad, ¿verdad? Que en estos momentos, como sabemos, a mí no se me reconoce legalmente, o sea, yo no tengo una certificación legal de que yo soy especialista, subespecialista, etc., por una institución. ¿Desde qué perspectiva lo han tomado tanto los especialistas como los subespecialistas? ¿Cuál es el pronunciamiento general? No es del colegio médico, sino desde la rama de los especialistas y subespecialistas. Es lo mismo. El colegio médico está constituido por 43 filiales de especialistas y subespecialistas. Y todos después de análisis jurídico, se ha discutido la situación con las filiales. ¿Ha causado malestar? No, en el sentido de preocupación más bien. Preocupación en el sentido de que no están claras las reglas del juego y lo que es peor, si no están claras las reglas del juego, las sanciones que puede llevar que puede uno recibir. Vean, fíjate que hay un sistema sancionatorio que la ley lo contempla en un artículo que en este momento no recuerdo, pero básicamente le dan la capacidad a este CONADEM para sancionarlo a uno, ¿vea? Y ponen ¿de ventaja? Faltas leves, moderadas y severas. Pero hay y todas estas, en primer lugar, ya hay un régimen sancionatorio que ya está contemplado en lo que decíamos al inicio, el Código de Salud. Por lo tanto, ellos cuando no deberían de tener un régimen sancionatorio, o sea, ellos son los que nos van a dar. Eso está de más. Eso está de más, o sea, no tienen por qué establecer un régimen sancionatorio ellos. Es el Consejo Superior de Salud Pública, a través de las juntas de vigilancia, que ya tiene un sistema sancionatorio. Y aquí, dentro de esa categorización de faltas, va, por ejemplo, la falta grave, aparte que le suspenden el ejercicio de la profesión a uno,
le ponen multas hasta de $150,000, ¿sí? O un poquito más de $100,000. Eso es lo que ha causado mucha preocupación dentro de los gremios especialistas. Si las reglas no están claras, me puedo ver expuesto yo a algún tipo de estas sanciones que implican esa cantidad de dinero que es bastante grande. Eso es lo que ha generado dentro del gremio especialista y subespecialista. Es decir, nosotros entonces lo que podemos ver es que ha habido muy, pero muy poca consulta en cuanto a la creación de esta ley bajo el sentido de todas las deficiencias que ustedes han detectado. Exacto, por eso es que nosotros nos interesa que escuchen nuestras propuestas, porque estamos hablando de 43 filiales de especialistas y subespecialistas que conocen y que pueden aportar mucho. Y que tienen el derecho de ser escuchadas estas filiales, estas especialidades, y que son las apropiadas, ¿no? ¿Y con qué objetivo? Con el objetivo de mejorar la ley y que logre el beneficio adecuado, tanto para la población salvadoreña como para los profesionales. Eso es lo que buscamos como colegio médico, ¿verdad? Y hay otro aspecto que no lo hemos tocado acá, pero que decirte que la categoría de especialista ya está establecido en una ley de educación superior que habla de las categorías de educación superior, y ahí entra el especialista. Este es un proceso educativo, el médico especialista. Este es un proceso educativo, por lo tanto, quienes deben de acreditar también o deben de participar en la acreditación en trabajo conjunto con el Consejo Superior de Salud Pública y la Junta de Vigilancia es el Ministerio de Educación a través de la Dirección Nacional de Educación Superior. Y esos no han sido tomados en cuenta. Bueno, sobre qué tanta participación debe tener el Ministerio de Educación en todas estas iniciativas, ¿qué le parece si lo tocamos tras la pausa comercial? Una entrevista diferente. ¿Qué es lo que ha estado pasando en esta situación en FOSalud? Enfoque. Tener ninguna respuesta del director, se siente uno bien indignado. Que se transmite a las 6 de la mañana, los días martes y jueves. Una entrevista de Mix de Medio a través de Canal 8, Agape TV. Enfoque con Cecilia Navarrete. En cada uno de los puntos de la iniciativa que se ha venido hablando en todo el programa, ¿qué tanta injerencia o qué tanta consulta podría aportar el Ministerio de Educación? Porque es importante que ellos también puedan estar presentes en estas iniciativas. Por favor, doctor Solano. Bueno, mire, cuando uno ve los considerandos de esta ley, que fue aprobada por la Asamblea Legislativa el pasado 4 de abril, ahí en el considerando 3 dice que la Ley de Educación Superior establece en su artículo 14 el reconocimiento del grado académico de especialistas, por lo que el ejercicio de las mismas en el marco de la ciencia de salud se reviste de importancia. Es decir, la misma ley reconoce la importancia de la Ley de Educación Superior para regir también esto, pero no lo mencionan dentro del desarrollo de la ley. Y si me permiten, ¿por qué nosotros consideramos importante que el Ministerio de Educación, a través de la Ley de Educación Superior, participe en la discusión de esta ley? Porque tampoco se llamó a ninguna autoridad del Ministerio de Educación a participar en la discusión de esta ley. En 2011 se crea la Ley de Educación Superior durante la presidencia del expresidente Mauricio Funes, y el ministro de Educación era el profesor Sánchez Serén. Y ahí se crea una Ley de Educación Superior, en donde se crea el Consejo Nacional de Educación Superior, la Dirección Nacional de Educación Superior. Y esta ley contempla los grados de educación superior
y ahí establecen el grado de especialista, donde se caben estos, donde cabemos los médicos. Y entonces, básicamente, este es un proceso educativo que lo ha venido haciendo la Dirección Nacional de Educación Superior. Fíjate que antes de 2008, los médicos cuando nos graduábamos recibíamos un título de doctor en medicina respaldado por la universidad donde nosotros estudiamos medicina. Pero luego voy a poner mi ejemplo porque yo me gradué antes de 2008, yo me gradué como médico en 1993. Luego hice mi especialidad de medicina interna en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, específicamente en el médico quirúrgico. Y cuando yo terminé mis 3 años de medicina interna, yo no recibí un título universitario, sino que me dieron un diploma, ¿sí? Y el diploma, ¿quién lo extendía? Lo extendía el Seguro Social, donde hacía constar que yo había cumplido con los requisitos para ser reconocido como internista. Pero quien me acreditaba también al final era el Ministerio de Educación. Yo tenía que llevar, sobre todo si uno quería salir del país, lo que le piden afuera a uno es que todos estos documentos deben de estar respaldados por el Ministerio de Educación, porque es un proceso educativo. Pero ¿qué pasó de 2008 para acá? Comienza a haber una transición y entonces todos los colegas que se graduaron, ya sea de cirujanos, de medicina interna, de ginecología o de pediatría, ellos ya sí reciben un título con respaldo universitario de especialista. Por ejemplo, los que hicieron medicina interna, ellos comienzan a pagar a la universidad desde el primer año de su residencia, mes a mes, una cantidad de dinero. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo que al final de terminar su especialidad tengan un respaldo de la universidad con un título, ¿verdad? El cual también es el Ministerio de Educación quien también le da el aval a ese título. Entonces, ya como especialista, ya los especialistas de 2008 para acá ya están recibiendo ese título, ¿verdad? Y los subespecialistas, sobre todo aquellos subespecialistas que se forman en el país, también ya están, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de infectología pediátrica en el Hospital Nacional Benjamín Blum, que es el hospital escuela. Ya los colegas que han decidido ser infectólogos pediatras, cuando terminen el proceso educativo, van a recibir un título universitario que les respalde. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que este es un proceso educativo que también debe de participar el Ministerio de Educación activamente a través de la Dirección Nacional de Educación Superior como un ente que venga a ayudar también a la certificación y recertificación de las especialidades médicas, ¿verdad? Algo que no está contemplado dentro de la ley actual que está aprobada. Y es más, nosotros desde nuestro primer pronunciamiento, el 21 de febrero de 2024, le pedimos a la Comisión Política que llamara a los miembros del Consejo Nacional de Educación Superior y de la Dirección Nacional de Educación Superior al seno de la comisión para que virtieran sus opiniones sobre este anteproyecto en ese momento. ¿Hicieron caso omiso? No los han llamado. No los llamaron, solo llamaron a las personas que yo les mencioné al principio del programa. Es decir, que bajo esas circunstancias, en los últimos meses y en los últimos años, más bien se ha detectado un deterioro en cuanto al intento de avanzar en medicina. Porque estamos hablando de que tantos años se ha pedido que el Ministerio de Educación también pueda estar presente ahí, y en algo tan importante como ha sido lo sucedido en los últimos días, no puede estar, y ellos tampoco lo han considerado. Exacto. Entonces, esa es otra cosa que nosotros vemos como un vacío de esta ley, ¿no? Doctor, también para los próximos meses, y también que ya viene alguien podría decir cambio de gobierno, llamémoslo renovación de periodo. ¿Cuál sería el papel de ustedes
después del 1 de mayo y después del 1 de junio? ¿Van a seguir tratando de abogar para que se tomen en cuenta las recomendaciones para estas iniciativas? Por supuesto, nosotros, quienes se van a renovar, el partido de gobierno, nosotros como colegio médico nos renovamos a partir del 1 de marzo de 2024 y el colegio médico va a seguir desempeñando el papel que ha desempeñado a lo largo de sus 80 años de historia, no va a cambiar. ¿Y cuáles son? La educación médica continua y la excelencia académica de sus agremiados, promover la excelencia académica y la educación médica continua de nuestros agremiados, la defensa gremial como componente, y el tercero, continuar haciendo propuestas de solución a los problemas de salud pública y participar en la discusión de estos problemas. Ese va a ser nuestro papel porque nuestro papel es eminentemente técnico, no dependemos de los políticos, ¿verdad?, de turno, y lo hemos demostrado a lo largo de nuestra historia, ¿no? Y aquí voy a poner este ejemplo. En los tiempos que Arena era el que gobernaba en nuestro país, al colegio médico se le tildó que éramos manejados por el frente. Luego llega el frente a la gestión pública y nos acusaban de que éramos manipulados por Arena. Recuerdo que les decían que eran arenazos y resentidos, que habían perdido sus privilegios. Exacto. Siempre se pasan llamando al colegio médico. Y ahora en esta gestión lo mismo. Hoy ya nos dicen marenazis, o bueno, incluso hasta que son nos han parte llamado. del 3%. Exacto. O que les paga Soros. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que son los políticos los que a nosotros como gremio médico nos ven como oposición. Nosotros para ellos, para nosotros, ellos no son más que políticos y nosotros seguiremos haciendo nuestro papel técnico y buscando eso. No sería, en primer lugar, si el colegio médico no sigue realizando esas funciones que están estipuladas en sus estatutos, estaríamos no siendo fieles a estas funciones del colegio médico. Y segundo, es una obligación ética de nuestra parte decir las cosas cuando están bien y decir las cosas cuando pueden estar mal. Desde luego, lo que todos como ciudadanos deberíamos hacer. Pausa comercial, regresamos aquí a Criterios. Y a fin de cuentas, también cuál es la postura del Colegio Médico con respecto a que fueron retirados de la directiva del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. ¿Avance, retroceso o estancamiento? Por favor, doctor. Bueno, nuevamente es otra situación que nos dejó sorprendidos por varias razones. En primer lugar, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, desde su fundación, tenía dos funciones principales. Una, brindar servicios de salud, y la otra, ver lo de las pensiones. Con la reforma de 1998, esa función desapareció del Seguro Social. Y básicamente las funciones del Seguro Social en un 90% son proveer atenciones en salud. Entonces, si es lo que brinda el Seguro Social, es salud, ¿por qué quitar al representante de profesionales que tienen que ver con la salud? No lo vemos lógico. ¿Por qué hacerlo? Ese es un hecho que digo. El otro hecho que sorprende también, el Seguro Social, ¿a quién le brinda salud? ¿A toda la población salvadoreña? No, solo le brinda a aquellos trabajadores, formales, que aportan, dan un aporte para recibir servicios de salud. Y llama la atención que quitan a un representante de los dos que tenía el Ministerio del Trabajo. Otra cosa que nos llama la atención. Ahora, que el señor Ministro de Salud increíblemente diga, miren, no, está bien porque yo ni siquiera iba, nos habla primero de que era irresponsable. Él tenía una obligación de estar yendo a todas las sesiones. Entonces nos habla de irresponsabilidad de él en cuanto a su labor. Pero
eso no significa que no le quitemos un representante. Y otra cosa que queremos decir, que llama la atención, desde 2020 se separó a la empresa privada del Consejo Directivo del Seguro Social. ¿Y quiénes son los que dan el aporte también para que el Seguro Social subsista? Los empleadores, el patrono que da un porcentaje un poco mayor junto con el trabajador para pagar sus cotizaciones mensuales. Entonces, son cosas que a nosotros nos toman por sorpresa y no podemos entender desde el punto de vista lógico cuál es el objetivo de poder retirar a todos, y en este caso a los representantes del Colegio Médico, ¿no? Doctor, se nos ha terminado el tiempo, pero no queremos irnos sin antes agradecerle por haber traído sus criterios en torno a cómo ve el Colegio Médico la situación actual en cuanto a la ley, principalmente a la ley de especialidades de las profesiones médicas, y esperamos tenerlo próximamente con nosotros. Muchas gracias por la invitación siempre, Fernando, y ahí estamos dispuestos para platicar cuando tú lo consideres pertinente. Un placer. Amigos y amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Como siempre, recuerde, el criterio más importante lo tiene usted. Que descanse y feliz noche. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.